Hola, muy buenas. Vamos a hacer la tarea 5.5 en enclavamiento de tres motores trifásicos. Para ello ya tenemos previamente montado el esquema de fuerza, el esquema de mando. Aquí tenemos los tres motores trifásicos M1, M2, M3 con todos sus componentes. Aquí tenemos el magneto térmico, los contactores, tenemos aquí el relé térmico, el motor. Aquí hemos puesto este motor, la primera fase la hemos puesto con la primera y luego hemos intercambiado la segunda con la tercera, de tal forma que este motor va a girar en sentido contrario. Por otro lado tenemos también el esquema de mando con un pulsador de parada. Aquí tenemos las conexiones auxiliares de los relé térmico, F1 con F1, F2 sería el DF2, el DF3 sería el DF3. Luego en cada motor le hemos colocado un pulsador para activarlo. S2 correspondería al motor 1, KM1, con el contactor KM1. S3 correspondía al motor 2 con el contactor KM2 y S4 correspondería al motor 3 con el contactor KM3, de tal forma que cuando funcione un motor no puedan funcionar ningún otro, ¿vale? Pues para eso lo que hacemos, como siempre, que conectamos a la salida del pulsador, pues al contacto auxiliar del contactor KM2 y KM3, para que, por ejemplo, cuando esté funcionando, cuando esté activada la bobina de KM1 y esté funcionando el motor 1, no pueda activarse el motor 2 ni el motor 3. Vamos a simular para ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la simulación. Como si llegamos al pulsador, aquí vemos como ya entra en funcionamiento la bobina del KM1, del contactor KM1. En este momento estaría funcionando el motor de KM1 y vemos que como hemos conectado aquí también un contacto normalmente cerrado, al activarse se ha abierto, entonces impediría que funcione la bobina de KM2 y KM3, por lo cual estos dos motores, el motor M2 y el motor M3, no podrían entrar en funcionamiento. Bueno, vamos a probar este fusil térmico, que al darle tendrá que cortar la corriente. Este corte podría deberse a un sobrecalentamiento o a que se queme algo en el circuito, un cableado, etcétera. Vamos a probarlo. Le damos, efectivamente corta el paso aquí al contactor y al motor. Aquí ya se cerraría el circuito, estaría cerrado porque ha saltado el relé térmico. Volvemos a armarlo, el relé térmico y el contacto auxiliar aquí volvería a su estado normal. Vamos a probar ahora el pulsador 2, que corresponde al motor M2. Le damos y vemos que se activa la bobina de KM2, activa los contactos auxiliares KM2, tanto el normalmente abierto lo cierra y los normalmente cerrados los abre, impidiendo
que funcionen los otros dos motores, el motor 1 y el motor 3. De esta forma solamente estaría funcionando un motor a la vez. Pulsamos el pulsador S1 de paro general, lo hemos puesto de tal forma que pare a los tres motores, pues pulsamos para ver que funcione. Lo pulsaríamos y pararía. Aquí se ha quedado enclavado el pulsador S3, correcto, ya lo hemos desenclavado. Ahora pulsamos el pulsador de paro. Está un poco lento, hay que responder la simulación. Ahora ya está. Hemos accionado el pulsador S2 y ha parado y ha abierto el circuito y se ha parado el motor KM2. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pulsador S4 para accionar el motor número 3. Pulsamos la simulación, se cerrará el contacto de seguridad normalmente abierto y los contactos normalmente cerrados los abres para que no funcionen los otros dos motores como en los casos anteriores. Volvemos a darle al pulsador de para, ya estaríamos dado, se abre el circuito, se cierra, y este sería el esquema de fuerza y mando, como hemos dicho, para que funcionen tres motores trifásicos. Muchas gracias.